Bien. Como les decía, vamos a trabajar hoy en lo que era la primera unidad de componentes de la PC, ¿sí? Que les había dejado el apunte para que lean. Repasamos rápidamente eso y vemos algunos aspectos que por ahí no están en el apunte y que está bueno destacarlos. Y después pasamos a lo que es algoritmos, ¿sí? De algoritmos también hay un apunte que les voy a subir a Classroom y ustedes van a poder consultarlo, y además de la clase de hoy que vamos a empezar a charlar del tema, ¿sí? Y vamos a terminar la clase con la escritura de un programita muy simple en C, como para que ya vayamos familiarizándonos con la programación, con el lenguaje, con el entorno, y viendo de qué se trata, ¿sí? Por supuesto que cualquier duda, cualquier inquietud, lo que tengan, me avisan, me frenan y lo seguimos charlando, ¿sí? No, Eric, es más picante que el mundo, el programita que vamos a hacer. Bueno, silencien los micrófonos y el que quiera hablar, ¿cómo es? Habilítelo, no hay ningún problema, pero así el ruido de fondo por ahí molesta. Y enciende las cámaras y les veo las caras. Excelente. Les comparto la pantalla y vamos viendo. ¿Les quedó alguna duda con el apunte ese que estuvieron viendo? Del componente PC y demás, ¿o anduvo todo bien? ¿Cómo, profe? Disculpe. Si les quedó alguna duda del apunte de los componentes de PC. Es bastante simple, bastante común, eso lo han visto un montón de veces, ya me imagino. Millones de veces. Bien. Sí, todo Excelente. perfecto. Excelente. Bueno, hoy lo vamos a ver un poquito más y ya con esto damos por cerrado el tema. Como les decía, y como les dije en la clase anterior, esto no entra en los exámenes, ¿sí? No es algo que yo después les tome, que es una memoria RAM, digamos, eso ya me parece muy aburrido. Entonces, lo damos porque es una parte de los requisitos que tenemos que tener, pero de ahí en más, no lo tomamos como un tema evaluable, ¿no? Bien, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, profe. Genial. Sí, profe, sí, se ve. Bueno, a ver, charlemos un poquito sobre cada uno de estos puntos, ¿sí? Nada, el gabinete, la caja donde metemos todos los componentes, ¿no? El gabinete no tiene más misterio que ese, salvo que tiene que ser bien ventilado. ¿Sí? Entonces, obviamente, el gabinete tiene que ser del tamaño acorde a los componentes que voy a meter adentro, y si son componentes que generan mucha temperatura, evidentemente tienen que tener la capacidad de disiparla, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que comprar el gabinete acorde a lo que nosotros necesitamos. Después de ahí en más, si tiene lucecita de colores y toda esa historia, tapas transparentes, y eso, bueno, es porque... Profe, el RGB te da más FPS. Te preguntan por qué gasté todos mis ahorros en una caja con luces. Es una buena pregunta esa, ¿no, Iván? Sí, es así. Nada, cada uno gasta sus ahorros lo que quiere. Pero sí, es una caja con luces, ¿sí? Salvo algunas particularidades, como los que son refrigerados por agua, o los que... bueno. Yo tengo water cooling. Y bueno, yo tengo refrigeración líquida. Está bien. ¿Y para qué la usa la PC? Para de todo. ¿Para jugar? Sí, aparte, eso es lo más importante. Para eso la compró. Después el resto, para eso lo compré. Lo otro claro, el resto es excusa para sus padres. Exactamente. Claro, ahora decir, no, me hace falta eso porque el profe me pide programas muy complicados en C. No, eso Esa es la excusa para el segundo monitor de 144. Bueno. Claro, yo no sé cómo explicarle a la familia que necesita una tarjeta gráfica para la materia. No me metan a mí porque después van a meter el problema que yo les pido requisitos raros, esas cosas, y se van a quejar contra mí. Así que yo les dije que esto funcionaba en cualquier lado. Después el resto es responsable de ustedes. No les voy a dar un certificado donde diga que hace falta que tengan una computadora de 200.000 pesos para funcionar. Bueno, profe, pero aunque sea por un segundo monitor. No. Ahí habilito.
Así que bueno, ustedes sabrán. Bien, nada, eso es el gabinete, ¿sí? No hay mucho más ciencia que eso. La fuente de alimentación, acá sí hay un par de cosas que a lo mejor no todos conocen. A ver, la fuente de alimentación, ¿para qué sirve? Para alimentar la PC, ¿verdad? Tenemos 220 voltios de corriente alterna en el tomacorriente de EPEC, y de eso tiene que pasar a las distintas tensiones que le hace falta a la PC. La PC funciona con diferentes tensiones, ¿sí? Con 5, con 12, con 3,8, con 1,8, con 3,5, con 3,3, con 1,8, ¿sí? Son diferentes tensiones, ¿sí? Todos esos voltios, son diferentes tensiones que necesita la PC para funcionar, ¿sí? Depende de qué componente de la PC, es el voltaje que necesita para funcionar. Y La la fuente, potencia que necesita la fuente. claro, la fuente de alimentación tiene esa responsabilidad de transformar los 220 voltios en las diferentes tensiones. Ahora bien, no es lo mismo una PC del super, ¿vieron las cajas del supermercado que tiene una PC con un gabinete chiquitito así? Sí. ¿Por qué? Porque esas PC tienen muy pocos recursos porque no le hace falta más que correr el programa de la caja, ¿sí? Entonces, cualquier PC sirve y con pocos recursos. Entonces, no van a invertir dinero en eso, claramente, ¿no? Entonces, la fuente de alimentación de esa PC tiene que alimentar únicamente a esa electrónica relativamente poco potente. En cambio, una PC que utilizan para juegos, para diseño 3D o para alguna cosa, para edición de video, necesita mucho más recursos, ¿sí? Esos recursos se traduce en, a ver, Fabricio, ¿cómo que quiere entrar a clase? Si está habilitado todo, no debería haber problema. ¿No tienen el link o qué les pasa? Ahí les paso el código Creo yo, que profe, del grupo. dicen que están esperando que usted lo habilite, algo así. No, están en cualquier lado porque acá no está habilitada. La sala de espera ya la deshabilité, así que entran todos los que se No, conectan. está mal el link. Profe, está mal el link. El primer link que pasó un compañero es todo. Ahí pasaron de nuevo. Ahí sí Ah, puede entrar. yo les pasé el link esta mañana, hace un rato, en el grupo. Sí. Todos están en el Classroom y todos están en el grupo de WhatsApp. Ah, yo Yo no estoy sí. en el de WhatsApp. Si alguien me puede mandar el link del WhatsApp. Bueno, ahí se los comparto. Ahí les mando yo. Ah, bueno, genial. Gracias. Por ahí tenemos los links actualizados y demás, así que traten de estar por ahí, ¿sí? Bueno, les decía, la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene esa responsabilidad. Ahora bien, no es lo mismo una PC de muchos recursos que una PC de pocos recursos. La PC de pocos recursos necesita poca potencia, ¿sí? Poca potencia significa que la fuente de alimentación puede ser más económica, puede entregar menos potencia y de todas formas va a funcionar bien la PC. Si yo tengo una placa de video muy grande, tengo, sobre todo eso, sobre todo la placa de video y el microprocesador son los que más consumen, necesito tener una PC de mayor cantidad, de mayor potencia, ¿sí? La potencia se mide en watts. Ya esto lo van a ver en electrotecnia, lo van a ver en, no sé, en un montón de lados. La potencia se mide en watts, ¿sí? Hay fuentes de diferente cantidad de watts. Además de eso, hubo y ahora se está medio tratando de normalizar mucho problema con las fuentes porque si bien decían 800 watts, 1000 watts, 1500 watts, no necesariamente entregaban esa potencia, ¿sí? Entonces, cuando uno la Profe, esas son conectaba, las genéricas. claro, Porque por eso ahora se puede comprar una con 500 watts reales, digamos. O sea, por eso está la certificación de claro. Claro. de la A ver, fuente. ¿qué es la certificación? La certificación es un organismo, un organismo certificador, ¿sí? Un laboratorio que ensaya ese equipo y certifica, eh, el rendimiento de esa fuente, ¿sí? Yo puedo tener una fuente que entregue 1000 watts, pero que lo entregue por media hora, ¿sí? Y después se queme. O puedo tener una fuente que entregue 1000 watts por 10 años, ¿sí? Evidentemente, es diferente la calidad de los componentes de una y de otra, ¿no? Entonces, eso es diferente, eso se paga, eso es plata de por medio, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener disipadores más potentes, ¿sí? Tiene que tener componentes de mejor calidad, tiene que tener un mejor diseño. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado que se compra, ¿sí? Si hace falta una fuente que esté sometida
a mucha exigencia, tengo que comprar una fuente buena. Si no, voy a tener una fuente por 6 meses y a los 6 meses voy a tener que comprar otra. ¿Sí? En cambio, si compro una fuente de buena calidad, puedo tenerla andando años y no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, Sí, ¿alguna profe. duda? Sí, ¿Alguna profe. duda? Por ahora no. Bueno, entonces, motherboard. Motherboard es la placa principal, ¿no? La placa principal, pero que voy a sacar esto porque así me ve más grande. La placa principal, ahí se conectan todos los componentes, ¿sí? El microprocesador, la memoria RAM, los discos rígidos, ¿sí? Todo se conecta a la motherboard. Evidentemente, es un componente bastante crucial de la PC y se suele comprar junto con el microprocesador, ¿sí? Porque tienen que funcionar en paralelo. Evidentemente, tienen que ser compatibles, claramente. El socket, eso estaba Sí, por sí, decir. sí. El socket, o sea, el socket quiere decir el receptáculo para el micro, ¿no? Y El también socket y además la la BIOS. velocidad, claro, la velocidad y la potencia que puede entregar esa motherboard, ¿sí? Es como que están diseñados uno para el otro. A partir de eso yo tengo ahí la motherboard. Suelen tener también placa de video, placa de red, ¿sí? La placa Wi-Fi, todo integrado dentro de la placa principal. Si yo después quiero utilizar otra placa, puedo comprar una placa de video externa, ¿no? Y conectársela en uno de los puertos de expansión que tiene la placa principal. Todo va en función para lo que necesite y quiera la PC. ¿Sí? Profe, se le corta un poco, tiene mala conexión. Sí, bueno, Está en rojo. claro que Está en tengo rojo mala su. conexión. Tengo 100 megas No, de a fibra mí óptica. no No, escuché que no, se yo cortó. digo. No, Porque me apareció con el juego suyo. Profe. Fue vos que no pagaba el internet. Nada, yo tengo 300 megas. no, sí, es cierto. No, tengo problemas con el cable. Deme un segundito. Puede ser el cable de red que está medio roto. Se nos fue el profe. Bueno, Che, se cortó la luz recién. Hizo una bajada de tensión aquí en mi casa. A ver, ahí, Se ahí apagó el debo estar mejor. monitor. Sí, Se apagó todo. sí, en mi caso también, si se me apagó la compu, todo tuve que entrar el cero. No, yo, gracias al estabilizador, no se me apagó la compu, man. Bueno, ustedes tuvieron suerte porque la semana pasada, el martes, tenía clase con otro curso y cortaron la luz a las 9 menos 20. Re lindo. Entro ahí al Twitter de PEC y tareas programadas hasta la 1. Bueno, listo. No, ahí fue nuestra clase. Pero bueno, no importa. Volvamos espero que ahí esté mejor, porque ahí arreglé el cable, así que debo estar mejor ahí. Sí. Sí, estaba conectado con el Wi-Fi y no con el cable de red. Bueno, entonces, estábamos hablando de, nada, en la placa principal. Todos los componentes tiene opciones de tener placa de red, placa de video y demás, que yo puedo utilizarlas o no, puedo comprar placas aparte y utilizarlas aparte, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas con eso? No, ninguna, profe. No, Bien, profe. De momento genial, no. pasemos rápido, sí, pasamos rápido esta unidad. Sí. Memoria RAM. Bueno, microprocesador me faltaba. El microprocesador es justamente el que hace todas las funciones el que hace las cuentas, ¿no? El que hace El ejecuta las cerebro de la instrucciones. máquina. Claro, pero el cerebro es una definición muy secundaria, ¿sí? En realidad es el que ejecuta el que ejecuta las acciones, ¿sí? Es el que procesa las instrucciones y actúa en consecuencia. Es decir, yo tengo un código, un programa, que lo compilo, lo tradujo, hago la traducción al lenguaje máquina, ¿sí? Lo guardo como unos y ceros almacenado en memoria, y el procesador tiene la función de ir recorriendo esas instrucciones y actuando en consecuencia. ¿Qué son esas instrucciones? Son sumar números, son mover números de memoria, son multiplicar, son desplazar, son correr. Son instrucciones de muy bajo nivel que puede ejecutarlas el procesador, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, en definitiva, es, que ya lo vamos a ir charlando a partir de las próximas clases, pero escribimos
en un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Bueno, el C es de medio nivel, si se quiere, el lenguaje de mayor nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos más lejos de cómo piensa el microprocesador, ¿sí? El microprocesador él piensa en unos y ceros y nada más. Nosotros podíamos programar en unos y ceros, que es como se programaban las computadoras al principio. Cuando las inventaron, no había nada, así que las programaban con unos y ceros. Después se pasó a programar en Assembler, que el Assembler es un lenguaje que hace una traducción de 1 y 0 a palabras un poco más legibles, pero nada más que eso. Y después pasamos a los lenguajes de más alto nivel como el C, ¿sí? El C lo escribo en un lenguaje que a mí me resulta medianamente entendible como humano, entonces puedo pensar en un lenguaje de esa forma. Y a medida que me voy alejando de cómo piensa, ¿sí? El Java un poquito más que el C, y el Python, lo demás están más lejos todavía del lenguaje máquina, ¿sí? Después, todos los programas que están en el medio hacen la traducción hasta llegar a un lenguaje que entienda el microprocesador, ¿sí? Y el microprocesador se encarga de hacer esas operaciones. ¿Hasta ahí venimos? Sí, Esas sí, operaciones las profe. va haciendo secuencialmente, ¿no? Primero arranca por la 1, después sigue por la 2, después la 3, no puede hacer otra cosa, ¿sí? Eso va en secuencia, en cómo esté almacenado el programa en la memoria, y así lo va ejecutando. Evidentemente, esa velocidad de ejecución va a depender ¿de qué? De la velocidad de ejecución del microprocesador, ¿sí? La velocidad de ejecución, ¿quién la va a dar? El clock, ¿sí? ¿El clock qué es? El clock ya lo vamos a ver, sobre todo el semestre que viene, en sistemas digitales. El clock es un reloj que marca como un latido, digamos, ¿sí? Un pulso constante y siempre a la misma velocidad, que me va a dar como la secuencia a la que el microprocesador va avanzando. Eso es el overclocking, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, que le cambian un la poco. Sí. Le cambian la frecuencia de trabajo, le aumentan ese latido. ¿Para qué? Para que el micro ejecute más rápido las opciones. Las revoluciones. Claro, en realidad le aumentan ese clock, le aumentan la velocidad del clock para que el microprocesador corra más rápido, ¿sí? Evidentemente eso Así tiene se límites. calienta. Claro, eso tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Son los límites físicos del microprocesador. ¿Por qué? Porque la tecnología con la que está construida permite funcionar a tal velocidad de conmutación. Es decir, cuando yo tengo que pasar de un 0 a un 1, de un 1 a un 0 adentro del micro, tengo una velocidad de conmutación. Esa velocidad de conmutación está dada por la tecnología de fabricación del microprocesador. Entonces, si el microprocesador tiene una tecnología de fabricación más que me permite subirle un poquito, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué va a pasar? En algún momento esa tecnología, voy a llegar al límite de la tecnología y voy a generar más calor del que puedo extraer de adentro del micro, ¿sí? Entonces, nada, se quema, ¿sí? Obviamente el fabricante me dice que funciona, no sé, que TI 7 funciona a 3 GHz y yo lo tengo que usar a 3 GHz. Si lo quiero subir un poco, lo puedo subir con el riesgo de que pase eso, ¿no? Con el riesgo de que me deje de andar el micro. Se queme. Sí, se quema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera más potencia de la que puede disipar. Entonces, nada, ahí donde le puedo poner enfriador de agua, lo puedo mejorar desde ese lado, pero estoy corriendo riesgo de quemar el micro. Esa es una de las opciones para que funcione más rápido, ¿sí? O primero, la opción es mejor la tecnología. Mejor la tecnología, puedo utilizar un clock más rápido y que ejecute mis opciones más rápido. Que es lo que generalmente pasa, ¿no? Se va avanzando la tecnología y voy aumentando la velocidad del clock. Esa es una opción. Evidentemente eso tiene un límite, ¿no? Y yo dije que esto iba haciendo secuencial, voy haciendo uno, otro. ¿Qué puedo hacer para que mejorar todavía más? Le pongo otro en paralelo, ¿sí? Entonces ya voy repartiendo la carga en los distintos procesadores, que esos son los núcleos, ¿sí? Entonces yo dentro de un mismo chip tengo diferentes procesadores que se van encargando de diferentes tareas. Y el sistema operativo, el Windows, el Linux, lo que le ponga, se encarga de gestionar las tareas entre los distintos núcleos para que se ejecuten en simultáneo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos asignando diferentes tareas a diferentes núcleos para poder hacer justamente esta cuestión de paralelizar las tareas y que nuestra computadora en principio funcione más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, profe. Bien, genial. En los servidores o en algunos lugares suelen venir placas principales donde puedo poner hasta 4 u 8 microprocesadores distintos, ¿sí? Entonces hay placas madre que vienen para ponerle 2, 4 o hasta 8, hasta 8 micros distintos. Cada micro tiene sus núcleos, entonces estoy trabajando con muchos núcleos en paralelo, ¿sí? Evidentemente tengo que Núcleos tener de un sistema, hilos. claro, tengo que tener un sistema operativo que me permita gestionar las tareas entre todo eso, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí. Sigamos. Memoria RAM. Sí, estos nombres de RAM y ROM están un poco desactualizados, pero son los que quedaron originariamente cuando empezaron a plantear las PC, ¿no? La memoria RAM es la Random Access Memory, ¿no? O sea que yo tengo una memoria que puedo entrar aleatoriamente. ¿Qué quiere decir aleatoriamente? Ya vamos a estudiar un poco más adelante cuando veamos variables, que hay una posición de memoria en donde yo guardo datos, ¿sí? Imagínense, no sé, la memoria como si fuese una hoja con un montón de renglones, ¿sí? Yo en el renglón 1 guardé un dato, en el renglón 714 guardé otro, en el renglón 1500 guardé otro. Entonces yo puedo ir a cualquiera, no hace falta que empiece a leer desde el 1 y lea hasta el renglón 1500. Puedo ir directamente al renglón 1500 y leer lo que está escrito ahí. ¿Sí? Por eso dice de acceso aleatorio, porque yo puedo acceder a cualquier parte de esa memoria. La memoria RAM es una memoria, físicamente es electrónica, ¿sí? Son chips, esos componentes. Cuando yo le saco la alimentación, se borra lo que tiene ahí almacenado, ¿sí? Entonces necesita tener constantemente alimentación para que tenga cargadas las cosas en memoria. Cuando yo corto la alimentación, se borra lo que tiene en la memoria. Pero es una memoria de rápido acceso, ¿sí? Una memoria bastante rápida. Entonces, nuestro sistema lo que hace que, nuestro sistema operativo, cuando nosotros ejecutamos, no sé, hacemos doble clic al Word, ¿qué es lo que hace? Se carga en la memoria RAM, ¿sí? Del disco rígido, se levanta y se carga en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es mucho más rápida que el disco, ¿sí? Una vez que se carga la memoria RAM, yo trabajo directamente en la memoria RAM. Por eso es que si me corta la luz y no lo guardé, pierdo todo. ¿Por qué? Porque estaba guardado en la RAM. Ahora, si yo aprieto el botón de guardar, eso se guarda en la memoria ROM, ¿sí? La memoria ROM, la memoria de solo lectura, ¿sí? Read Only Memory. Por eso digo que quedó muy desactualizada los nombres. Pero la memoria ROM es como la memoria no volátil, si se quiere, ¿sí? La memoria que conserva datos. Evidentemente, nuestro disco rígido es memoria ROM. De hecho, ahí guardo datos y por más que se corte la luz, por más que desenchufe la computadora, los datos me quedan guardados ahí, ¿sí? Una de las posibilidades es con bueno, las primeras eran con cinta. ¿Vieron las películas viejas que tienen unos rollos así de cinta gigante puesto en una cosa que parece un mueble? Eso, ahí se guardaban los datos, ¿no? En ese tipo de cosas. Evidentemente eso fue avanzando, fue mejorando, pero se guardaba magnéticamente, ¿sí? Es decir, con un campo magnético yo guardaba en la cinta y después recuperaba si había ceros o unos en la cinta. Eso después pasó al disco rígido, ¿sí? El disco rígido, si ustedes lo ven, son varios, unos discos de este tamaño, de gran densidad, entonces con un cabezal de lectura y escritura voy grabando y leyendo cada sector del disco. Y ahora están los discos de estado sólido, que son más parecidos a un pendrive, digamos, tengo electrónica dentro. ¿Qué lo hace tan rápido? Que no tengo partes móviles, que no tengo mecánica, ¿sí? El disco rígido tiene unos discos que giran y un motor que va buscando la posición. Necesito tiempo para que el disco empiece a girar, necesito tiempo para que el cabezal vaya hasta la posición donde tiene que buscar y a partir de ahí avance. La ventaja del disco de estado ¿Por qué sólido... dicen que el sólido dura poco o tiene poca durabilidad? Todas las memorias tienen durabilidad, ¿sí? Todas tienen ciclos de lectura-escritura. Sea disco rígido, sea disco de estado sólido, sea lo que sea, tienen ciclos, ¿sí? Se pueden grabar cada sector del disco 100.000 veces, 1.000.000 de veces, 30 millones de veces. Eso es lo que el fabricante garantiza, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va desgastando los componentes internos del disco,
¿sí? Del disco, del pendrive, de la tarjeta de memoria, de lo que sea. Se van desgastando los componentes internos. Y en algún momento dejan de retener ese 0 o ese 1. ¿Sí? Entonces, sí, existe la posibilidad de que dejen de andar. ¿Cómo? Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí lo que tienen que hacer es leer las especificaciones. Evidentemente, depende de la marca del disco rígido, va a ser lo que garantice, ¿sí? De la cantidad de ciclos de lectura-escritura. Y depende del uso que le den, es qué tanto les va a durar o no el disco. ¿Sí? Sí, probablemente dure menos que un disco rígido de los que solemos usar ahora, porque los que estamos usando ahora tienen 20, 30 años de desarrollo y los discos de estado sólido tienen 3. ¿Sí? En unos años, el disco de estado sólido va a ser mejor de lo que ahora. Yo tengo uno puesto y es increíble cómo se inicia de rápido la compu. Nada que Sí, ver. sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, todavía son caros. También tienen clasificaciones, cada disco, tanto sólido como... Sí, 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 todo tiene clasificaciones. Si pensamos bien, el fabricante genera su clasificación para poder diferenciar un producto de otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la computadora de alguien que la usa esporádicamente para escribir una nota en Word, o de una computadora que esté 24, de un servidor que está 24 horas consultándole datos al mismo disco rígido, ¿no? Entonces no es lo mismo. Al momento de hacer la selección, el que compra, si tiene que comprar 1000 computadoras, tiene que comprar bien, no puede comprar la más cara por las dudas, ¿no? Porque son 1000. Entonces tiene que comprar justo la que haga falta para justo la que haga falta para esa tarea. Entonces, puede comprar un disco rígido de menores especificaciones. Si total no se va a usar. ¿Sí? Entonces ahí es donde, si las especificaciones, el tema es que normalmente, que muchas veces las especificaciones no son tan correctas, ¿sí? Que es lo que pasaba con las fuentes, por eso empezaron a certificarlas, porque venía un chino que decía, sí, esta fuente tiene 1.000.000 de watts y valía $3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no creerle al chino? Y tenemos que tener a alguien que certifique. ¿Sí? Si no, el chino podría estar diciendo la verdad. Entonces, bueno, ahí es donde dependemos de la seriedad que tenga el fabricante. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Genial. Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Otra cosa era la memoria Sí, sí. caché. ¿Escucharon hablar de memoria caché una vez? En el celu. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí Iván dice no confiar en chinos. Dependen cuáles, Iván. Todo está hecho en China. Lo que pasa es que los chinos tienen diferentes calidades y bueno, hay que ver qué comprar. No necesariamente es malo, ¿no? Antes sí lo era y ahora hacen cosas muy buenas y hacen cosas muy malas. Bueno, Como los todo. Xiaomi son chinos, profe. Por Los eso. celulares Xiaomi son muy buenos. ¿No son japoneses? No son chinos. ¿Son chinos? Sí, son chinos. A ver, los chinos hace 20 años sí hacían cosas muy malas. Hace 20 años hacían las cosas muy malas. Los chinos tienen... Yo estuve en China, estuve trabajando una semana en China. Y los tipos primero copian, ¿sí? Y después de copiar, evolucionan sus productos, ¿sí? Roban la tecnología y desarrollan su propio producto, ¿sí? Lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Yo estuve una semana en la fábrica de fuente, de PC, ¿sí? Y ahí fabrican entre dos fábricas en China, fabrican el 80% de las fuentes del mundo. ¿Sí? Se le corta un poco, profe, el audio. Me dice que es inestable, che, mi conexión, pero ¿por qué? Profe, Está hablando de hago, chino, por eso. hago una Debe speed ser. test. Me están hackeando la red por hablar mal de los chinos. ¿Ahora se escucha bien, che? Sí. Sí, sí, ahora sí. No sé qué estará pasando. El cable está medio mal, voy a tener que tirar un cable nuevo. Bueno, la historia es esta, que
Perdí. Los chinos hacen generan cosas muy buenas también, ¿sí? Y trabajan muy bien en muchas cosas. Depende de qué compremos y cómo compremos. Eso es todo. Como todo el mundo. Pero bueno, más allá de eso, memoria caché. La memoria caché es una memoria muy rápida, muy rápida, pero que está adentro del microprocesador, ¿sí? En el mismo chip del microprocesador tengo un espacio de memoria, una especie de memoria RAM, pero muy rápida, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Para que las operaciones que tiene que resolver el micro no tenga, digamos, no tenga que irse hasta la memoria RAM para guardar un dato que va a usar dentro de un par de instrucciones más. Entonces lo que hace es guardarlo en la memoria caché, que está mucho más accesible y que es mucho más rápida, ¿sí? ¿Cuál es la contra de esto? Y que es muy cara. Entonces no suele tener mucha memoria caché los micros, ¿sí? Por eso es que hay una limitada cantidad de memoria. ¿Se entiende? ¿De cuánto es más o menos, Sí, profe, profe. la memoria caché? Y depende del micro que estemos hablando, eso varía mucho por el micro, pero no llegan al mega, ¿sí? Son chiquititas. Pero sí me permiten para guardar cosas muy rápido ahí, muy chiquitas. Así que, pero si es tener memoria de caché, aumenta mucho la capacidad del micro, ¿sí? Aunque sea chica, aumenta mucho la capacidad de trabajo del micro. Entonces la memoria caché es como una RAM, pero más chica. Más chica, más rápida y adentro del micro. Acuérdense que nosotros tenemos el micro de un lado, la memoria RAM del otro, y tenemos el motherboard en el medio, ¿sí? Entonces, el micro, para escribir en la memoria RAM, tiene que hacer instrucciones, tiene que ejecutar instrucciones de direccionar la memoria RAM, ir hasta la memoria RAM, grabar la memoria RAM, volver, ¿sí? Necesita varias instrucciones para guardar datos en la memoria RAM. En cambio, la memoria caché la tiene ahí al lado, así que no necesita nada, simplemente graba rápido, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos bastantes ventajas usando la memoria caché. Evidentemente, la memoria caché se termina rápido porque es chiquita. ¿Es la memoria más rápida? Sí, la memoria más rápida. ¿Y qué diferencia tendría con el M2? Si sigue siendo Pues, RAM, digamos, la memoria caché es un tipo de memoria. Después hay especificaciones dentro de la memoria caché. Y la memoria RAM está lejos del micro, ¿sí? Tiene que pasar por la memoria, por el motherboard. claro. Ujú. Entonces, tengo que trabajar más. Por más que compre la memoria RAM más rápida del planeta, necesito el direccionamiento también de esa memoria. Entonces, evidentemente, va a ser mejor que una memoria más lenta, la memoria RAM. Pero si tengo una memoria caché, hay, no todo, pero hay cosas que voy a hacer más rápido porque guardo directamente la memoria caché. ¿Sí? Pero eso es todo lo gestiona el micro y el sistema operativo. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente gastar los dólares que vale una cosa a la otra. ¿Sí? En realidad acá en Argentina se gasta más de los dólares que vale la cosa. Bueno, sí, no nos pongamos a discutir política porque Creería que podemos hacer- no tendríamos que entrar en esa conversación. no podemos hacer nada, no salimos más si nos metemos en eso. Está grabando la Eh, clase. Bueno, periférico de almacenamiento era el próximo tema, ¿no? Periférico de almacenamiento, ya está claro eso, ¿no? Los discos rígidos, externos, los pendrive, ¿sí? Yo almaceno ahí, guardo datos ahí, los guardo como si fuese, o sea, los guardo si es un pendrive, los guardo en una memoria similar a los discos de estado sólido, ¿sí? Un tipo de memoria flash, si se quiere, se llama así, memoria flash, que permite guardar los datos aún sin tener corriente eléctrica, ¿sí? Hablamos que la memoria RAM los guarda y yo saco la corriente, ¿sí? Corto la luz, apago la PC y se me borran los datos de memoria. Bueno, el tipo de forma en la que se almacenan los datos en la memoria flash es un tipo de datos que no se borran cuando yo saco la alimentación. Está claro, ¿no? Pues yo saco el pendrive de la PC y los datos siguen estando. Entonces, obviamente, están por un tiempo, ¿sí? Si ustedes ven la hoja de datos de los pendrive, dice que retiene la información por un mínimo de 3 años. ¿Sí? Si yo vengo con un pendrive, lo saco y lo vuelvo a conectar dentro de 3 años, ¿qué me va a decir? Syntax error. ¿Ya? No, es decir, el dispositivo que usted conectó necesita repararse. ¿Desea repararlo ahora? Eso es porque se corrompió algún dato de la tabla de asignaciones del pendrive. ¿Sí? Entonces,
El pendrive sigue funcionando, pero los datos que estaban adentro, los ceros y unos que estaban almacenados, se fueron. Imagínense que el 1 es un voltaje, ¿no? Tengo un volt almacenado ahí. Y a medida que va pasando el tiempo, por pérdidas internas del sistema, de la electrónica de adentro del chip que tengo almacenado ese 1, se va a empezar a bajar. Entonces ya va a empezar cada vez a tener menos entidad ese 1 que tengo guardado. Y en algún momento se va a confundir con el 0. Ya lo vamos a ver un poquito mejor el semestre que viene. Pero, Profe, sí, ¿y esos pendrive que guardan Bitcoin? y pasa lo mismo, de vez en cuando hay que enchufarlo. Eso, profe, Ah, trae con Bitcoin, creo que tienen una clave que si la pones más de 10 veces, se bloquean. Claro, porque son, sí, perdí la cuenta. claro, perdés la cuenta, ¿sí? Ponés la clave, se bloquea, no sirve más nada, perdiste los millones de dólares que tenía Bitcoin. Sí, sí, yo me enteré que hay un hombre que se olvidó la clave. Y no le quiero mentir, pero tenía 2.000 millones de dólares en Bitcoin. Los tiene todos los códigos de las monedas en el pendrive. Y yo va probando con 8 veces y todavía no lo metió. Le quedan 2. Y bueno, sí, nada, bueno, los Bitcoin es algo raro, ¿no? Es algo bastante complejo. Los Bitcoin antes valían $1, ¿no? Un Bitcoin era $1, ahí arrancaron. Antes menos. Empezaron con 35 céntimos. Claro, bueno, y nada, 2010. el que compró 3 Bitcoin en su momento, hoy no sabe qué hacer con la plata. Pero bueno, independientemente de eso, sí, los datos van perdiendo entidad y se va, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué debería hacer yo de vez en cuando? En conectarlo otra vez a los 5 voltios, a conectarlo al USB y desconectarlo seguro y ya está. Con eso voy como actualizando los valores para que no se me degraden, ¿sí? Pero no puedo almacenar algo en un pendrive, tirarlo 10 años en un cajón, sacarlo dentro de 10 años y conectarlo, porque los datos ya no van a estar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Genial. Periférico para presentación. Bueno, eso ya lo hemos visto un montón, ¿no? Impresora, pantalla. Nada, ¿qué quieren que les cuente de eso? Creo que no hay mucho. Periféricos para la comunicación. Eso sí, tenemos el módem, tenemos la placa de red, la placa de Wi-Fi, ¿sí? Evidentemente eso ha ido evolucionando. Antes eran placas separadas, antes eran equipos separados, ¿no? ¿Vieron las películas que tienen como una caja donde entraba el tubo de teléfono y ese era el módem? ¿Sí? Descolgaban el teléfono, lo clavaban en una caja y tenían un módem y con eso se conectaban. Bueno, por suerte ha avanzado mucho y hoy tenemos, nada, fibra óptica y... Profe, ¿qué es un periférico? Es cierto, buena pregunta, ¿no? Nunca lo definí. Algo que está alrededor de la computadora, Claro, o sea, del CPU. es que está en la periferia. Del gabinete con todo el coso. Yo Exactamente. tengo los componentes principales, ¿sí? Que son los que sin eso no anda. ¿Sí? El motherboard, la placa principal, o sea, la memoria RAM, la ROM, el micro. Sin eso no anda. ¿Sí? Sin eso es como el núcleo. Tengo todo ahí. Y después tengo diferentes cosas que le puedo agregar a mi computadora para hacer distintas cosas. ¿Sí? El monitor es un periférico, pues yo le saco el monitor, mi computadora sigue andando. No veo lo que pasa, pero sigue andando. Le saco el modem, mi computadora sigue andando. Entonces son todos periféricos. ¿Sí? Son todos componentes que están como extra, como que están en la periferia. No hacen parte del núcleo central de una PC. ¿Sí? ¿Se entendió lo que Claro, pasa ahí? claro. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna duda? No. Bien, genial. Pasemos entonces a los microcontroladores. Acá ya se pone más interesante la historia. Creo que ya habíamos charlado con ustedes un poco. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Como mis clases no son muy guionadas, ¿sí? Por ahí voy derivando. Avísenme si les repito algo, porque a veces se me mezcla con otro curso y por ahí lo que les dije a ustedes, ya se los dije antes o se lo dije al otro curso, ¿sí? Entonces, si repito algo, frénenme, y si yo le dije esto, ya le dije y no lo dije, háganmelo repetir, ¿sí? Bueno, los micros, ¿hablamos con ustedes de micros? No me acuerdo. Nunca No, hablamos. Bueno, listo, entonces hablemos acá de microcontroladores. ¿Microcontroladores qué es? ¿Sí? Si yo pienso, hay muchas cosas que son parecidas a una PC. ¿Sí? Siempre traigo el mismo ejemplo de el control remoto del aire acondicionado. ¿Sí? Si yo agarro el control remoto del aire acondicionado, ¿qué veo? Veo un teclado, porque tiene tecla, ¿no? Veo un tecladito,
veo una pantalla porque me está diciendo cuántos grados tiene, ¿sí? Veo una interfaz de comunicación, que es el LED infrarrojo que tiene en la punta, ¿sí? Veo una fuente de alimentación, que son las pilas, ¿sí? Si lo desarmo, veo la placa principal, que es una plaquita verde que está ahí, que entreconecta todo. Entonces es más o menos como una computadora, ¿no? Y si yo aprieto un botón, ¿qué pasa ahí? Ejecuta un programa, ¿sí? Pues yo aprieto un botón de apretar la tecla para arriba de los grados, ¿y qué va a hacer? Y va a ir al programa, se va a conectar, va a ver que estaba en 23 grados y lo va a pasar a 24, ¿sí? Y a la vez, la pantallita. Y a la vez va a mandar el dato al equipo para que suba un grado la temperatura. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo gabinete, fuente de alimentación, placa principal, microprocesador, memoria ROM, porque tengo un programa ahí, ¿no? Me doy cuenta se dan cuenta que hay un programa grabado ahí o no. Que cuando yo aprieto botones pasan cosas distintas. ¿Sí? Tengo un software ahí adentro. Para tener software tengo que tener una ROM para almacenar ese software. Y si se ejecuta tengo que tener una RAM para que se ejecute. ¿Sí? Y tengo periféricos de almacenamiento, de entrada de datos. ¿Sí? De almacenamiento no. Tengo periféricos de visualización, que es la pantalla. Tengo periféricos de entrada de datos, que es el teclado. Tengo periféricos de comunicaciones. ¿Sí? Entonces tengo como un sistema, pero en el tamaño de una control remoto de PC, de aire acondicionado. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que con una PC se podían hacer muchas cosas, pero que quedábamos limitados por lo grande que es la PC, lo mucho que consume en energía y lo cara que es. Entonces no tiene mucho sentido hacer un control remoto de aire acondicionado con una PC, ¿no? Ahí estamos de acuerdo que vamos a gastar un montón de plata para que el aire acondicionado suba un grado. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a integrar los componentes. ¿Qué quiere decir esto? En el mismo chip empezaron a integrar cosas. ¿Y qué integraron? Integraron el microprocesador, la memoria RAM, la memoria ROM y los periféricos. ¿Sí? Entonces, yo en un solo chip tengo todo eso que antes estaba desparramado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, Sí. Préndenme si no me entienden, ¿eh? Avísenme y lo repetimos, las veces que haga falta. En eso ya se los dije y quédense tranquilos. Profe, ¿lo puedo repetir? Yo no entendí muy bien. Bueno, digamos, ¿qué es lo que es un microcontrolador? Es como que juntaron todas las partes del núcleo de la PC y la metieron adentro de un solo chip. ¿Sí? Juntaron la memoria RAM, juntaron la memoria ROM, juntaron el microprocesador y juntaron los periféricos. ¿Sí? Entonces todo está integrado adentro de un solo chip. Obviamente, 555. obviamente, no, el 555 es otra cosa, nada que ver. No, Que ya lo vamos a ver el semestre que viene. Entonces, todo eso que está integrado en un solo chip, ¿qué es lo que me permitió? Ahorrar muchos costos, ¿sí? Ahorrar espacio, ahorrar y integrar más las cosas, ¿sí? Tener una solución más integral a un costo muy económico. Evidentemente no voy a poder tener, no sé, 3 GB de memoria RAM, 1 TB de disco, ¿sí? No voy a tener eso en un solo chip. Pero no me hace falta 3 GB de RAM para el control remoto del aire acondicionado. ¿Sí? Entonces yo puedo integrar, bajando especificaciones, ¿sí? Es decir, bueno, voy a tener un micro, no me hace falta un i7, ¿sí? No tengo que ejecutar cosas a 3 GHz para el control remoto del aire acondicionado. Con que funcione a, no sé, 8 MHz, estamos sobrados. Entonces puedo tener un clock mucho más chico, puedo tener menos potencia, puedo tener menos memoria RAM. No me hace falta tener almacenado, no sé, 14 juegos de PC. ¿Sí? Me hace falta tener un programita tonto que cuando yo apriete un botón suba un grado o baja un grado. Entonces la ROM también tiene que ser mucho más... Está comiendo un mosquito. La ROM tiene que ser mucho más chica. ¿Sí? Entonces, yo con todo eso puedo hacer un micro mucho más reducido, mucho más barato y aplicable a un montón de soluciones. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Me di a entender? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, a partir de ahí se abrió
todo un abanico nuevo de opciones en las cuales ponerle microcontroladores. ¿Sí? Y ahora ya se fueron de mambo y se lo pusieron a todo. Entonces todo tiene microcontroladores. ¿Sí? En la arquitectura de PC pasó, digamos, de esto que estamos hablando, de mother, micro y procesador, quedó únicamente relegada a las PC de escritorio y los servidores. ¿Sí? El resto, todo el resto, está basado en microcontroladores, que tienen integrada la memoria RAM, tienen integrada memoria ROM, y los periféricos. ¿Sí? Entonces estamos hablando que desde el control remoto del aire acondicionado hasta el iPad, tienen microcontroladores. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por eso, cuando ustedes compran un celular, lo compran con 4 GB de RAM y tiene 4 GB de RAM. ¿Sí? No, o 1 GB o lo que tenga su celular, no le pueden agarrar y cambiarle la RAM, ponerle otra RAM. ¿Sí? Pues está todo integrado adentro del mismo procesador, ¿sí? Del mismo microcontrolador. A partir de ahí, evidentemente que hay diferentes microcontroladores para diferentes utilizaciones. ¿Sí? Evidentemente que el control remoto del aire acondicionado no es igual que el control, digo, claro, el microcontrolador colocado en el control remoto del aire acondicionado no es igual al microcontrolador colocado en el iPad, ¿no? Entonces, en esa gama tenemos microcontroladores que valen menos de $1. Con esos microcontroladores de menos de $1 es muy barato y se lo puedo poner a cualquier cosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Por eso es que estos microcontroladores se han vuelto tan populares y cada cosa que vemos que tenga electrónica tiene un microcontrolador atrás. ¿Sí? Si ustedes, no sé, ven la heladera que tiene botoncito y esa heladera tiene un microcontrolador atrás que cuando yo aprieto un botoncito cambia el termostato, ¿no? Cambia la referencia de temperatura y cambia si se prende antes o después del motor. ¿Y ¿Sí? cómo ¿Se se entiende? hacía eso antes de que existieran Y antes se microcontroladores? hacía mecánicamente. De hecho, las heladeras, no hace mucho, ¿no? De hecho, se siguen vendiendo así las heladeras. Las que no tienen pantallita y lucecita de colores, tienen una rueda metida adentro que regulan ahí la temperatura y esa rueda se conecta con un termostato y el termostato es una especie de termómetro, pero que abre o cierra en diferentes temperaturas, ¿no? Entonces cierra un contacto, va a haber un contacto, ese contacto conecta el motor o desconecta el motor. Mucho más sencillo. ¿Sí? Mucho más robusto, porque la placa electrónica es más susceptible a altas tensiones, bajas de tensión, ese tipo de cosas. En cambio, el otro es un sistema muy mecánico y anda igual. Lo que pasa es que la experiencia de usuario es distinta. ¿Sí? O sea, el cliente no quiere ir a comprar una heladera que no tenga botoncito y luces de colores. ¿Sí? El cliente quiere comprar botoncito y luces de colores, entonces le quieren vender botoncito y luces de colores. ¿Sí? Iván era el que se había gastado toda la plata en una caja con luces. Imagínese una caja con luces. Claro, imagínese si no va a comprar una heladera con botones, Iván. Con botones y luces. Imagínate Claro, una vos heladera tenés retroiluminada. Claro. Tengo No mi pieza puede. llena de luces, mira si la heladera no. Claro, no puede dormir de noche la cantidad de luces que tiene su pieza, pero bueno, el tipo quiere tener luz en todos lados. Relojes por todos lados que están todos fuera de hora, porque cuando se corta la luz se cortan los relojes. Entonces reloj en el microondas, reloj en la campana, reloj en la heladera y están todos en cualquier hora. Pero quiero tener la lucecita de colores ahí. Pero todos son todos botones y luces. Claro, todo botones y luces. El cliente lo que quiere es eso y las empresas venden eso y además es más barato. Es más barato hacerlo así que hacerlo mecánicamente. ¿Sí? Que lo cobren más Y caro porque la ocupa gente menos lo quiere. espacio también. ¿Cómo? ¿Ocupa menos espacio o no? Sí, ocupa menos espacio, es más moderno, tiene algunas ventajas. O sea, yo lo estoy simplificando mucho. Tiene ventajas hacerlo electrónicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo electrónicamente puedo regular un montón de cosas más que mecánicamente me cuesta regularlas. ¿Sí? Entonces, las heladeras vieron que tienen esos forzadores de aire, las nuevas tienen esos forzadores de aire que yo abro la puerta y el forzador de aire hace que sea más eficiente. ¿Sí? Entonces yo tengo que detectar la puerta abierta, tengo que prender los ventiladores cuando abro la puerta, ¿sí? Y detectar si dejaron la puerta abierta, detectar si la puerta está cerrada. Tengo ventaja, evidentemente. ¿Sí? Y la gente lo quiere así y lo compra así. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí.
Lo mismo pasa, no sé, digo, estoy hablando de las casas porque es lo más, lo que empezamos hablando, ¿no? Los lavarropas, por ejemplo, vieron que los lavarropas vienen con Wi-Fi también ahora. ¿Y alguno tiene uno de esos? Mi tía tiene un lavarropa que te saluda. ¿Y alguno tiene ¿En uno de serio? Vos lo conectás y te dice, hola, ¿cómo estás? Ah, re perdido. Ahora viene también mucho lo que es tecnología inverter, que controlan las revoluciones del compresor con la placa electrónica. Bueno, es la tecnología inverter tiene un sentido, por si te sentís solo, dice Cristian ahí. La tecnología inverter es otra cosa. La tecnología inverter es mucho más eficiente en términos de energía eléctrica, ¿no? Pero de todas formas, la cuestión microprocesada también hace que sea más eficiente, o puede hacer que sea más eficiente. De hecho, por ejemplo, no es tan loco que uno pueda programar su lavarropa por Wi-Fi. En países del primer mundo, tienen diferenciados los escalones de energía, ¿sí? Es decir, no es lo mismo gastar 1 kilowatt a las 7 de la tarde que gastarlo a las 3 de la mañana. ¿Sí? Más barato. ¿Por qué? Y porque en esa hora hay baja de consumo, entonces hay energía disponible, energía eléctrica disponible. Y tienen los medidores de energía con suficiente inteligencia para cobrar diferentes tarifas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Y uno dice, bueno, a mí no me importa si la ropa se lava a las 7 de la tarde o se lava a las 3 de la mañana. Lo cargo, lo programo que se lave a las 3 de la mañana y lavo más barato. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces... ¿Acá cobran lo mismo, profe? Acá cobra lo mismo, todo igual. Entonces, uno puede hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Una pregunta, acá no había consumo, ponerle para una cuadra o para 3 cuadras que estén en el mismo lote, agarrar y cobran, ponerle, reparten, por decir, 100 watts, sé que es mucho más, pero, y lo reparten entre toda la cuadra, entonces el consumo es más o menos dividido. No, teóricamente cada uno tiene su medidor y SPEC pasa y mide los medidores. Sí, Iván, le puede poner luces a lo que quiera le puede poner luces. De hecho, la mitad de la materia lo vamos a dedicar a que usted le ponga luces a todo lo que quiera. Sí, el EPEC pasa y mide, ¿sí? Hay desarrollos, hay empresas y hay tecnología que uno podría llegar a medir de forma remota, ¿no? Sin tener que ir un tipo caminando por todas las casas de la provincia de Córdoba. Yo tomo a la altura, pero el gas, profe. Ah, bueno. ¿Y cómo lo hace? Caminando. Así por casilla. Claro. Hay diferentes formas de hacer esas mediciones, hay diferentes formas de hacer esas tomas. Hay un par de pueblos acá en la provincia de Córdoba que no trabajan con EPEC, que tienen ya medidores que reportan o sea, por la misma línea de los 20 del cable de la luz, por ahí se comunican, ¿sí? Hay una comunicación que está establecida ya por esa misma línea a un nodo. Entonces cada, no sé, uno por manzana, uno cada 4 manzanas, no sé cuánto es el número, pero cada tanto ponen como un concentrador y eso tiene un chip de celular y eso se comunica con la central. Entonces cada casa está reportando en tiempo real el consumo. ¿Sí? Eso es bastante más eficiente que andar caminando. Pero bueno, hay toda una cuestión de gremios y demás ahí que no es tan fácil implementar, ¿no? Pero sí, con el gas es un poco más complejo por la cuestión de explosividad del gas, ¿no? O sea, uno por reglamentaciones no puede tener nada eléctrico cerca del gas. Entonces, ahí poner un concentrador y qué sé yo, bueno, es más complejo, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero es más complejo que habiliten un medidor que pueda comunicarse. Claro, sí, nada, nosotros lo hacemos, salimos caminando y casi por casi, digamos. Claro. Ahí, bueno, lo vamos matando en una carpeta y seguimos con la otra. Claro. ¿Y en una carpeta lo anotan? Digamos que tiene el número de la casa y el número del medidor, entonces vamos poniendo el consumo ahí. Claro. Podrían ir con una tablet y una aplicación, por lo menos, para no tener que después pasar todos esos datos. A tu amigo se lo hacemos barato, ¿no? Así vamos, digamos, con la lapicera y la carpeta anotando. Claro, pero eso después se lo entregan a uno en la oficina, que ese después pasa todos los datos a mano. Claro, totalmente, los computadores lo van subiendo ahí. Claro. Pero podrían ahorrarse un tema si ustedes van con una tablet ahí metiendo los datos, ¿no? Con un celular.
Estamos en Argentina, profe, no pida tanto. No, el problema es que, digamos, y entrando un poquitito así en política, el problema es que hay mucha gente temerosa de perder su trabajo, ¿no? Que es uno de los problemas de esta revolución industrial en la que estamos. Nosotros estamos en la cuarta revolución, que es la Internet de las cosas y la revolución de los datos y demás. Entonces hay mucha gente que está temerosa de perder su trabajo, ¿sí? Porque está diciendo, si le compran a Tilio una tablet y va cargando los datos ahí, él va a hacer el mismo trabajo, porque él va a salir, va a caminar y va a escribir los datos en una tablet. Pero el tipo que está sentado cargando los datos en la computadora va a estar diciendo, me van a echar, ¿sí? Se va a perder una fuente de trabajo. Y los gremios están muy reactivos a eso, ¿sí? Entonces, como que se frena el avance por una cuestión de que habría que encararla de otro lado y decir, bueno, no hace falta echar a nadie, no hace falta que se pierda esa fuente de trabajo, sino que hay que reformarlo, ¿no? Mandarlo a trabajar a otro lado que sea más útil y que la cosa sea más eficiente y que no esté todos los días de su vida cargando datos en una planilla de Excel, ¿sí? Pero bueno, nada, es una discusión un poco más larga y hay que estar más maduro para eso, ¿no? O sea, como sociedad, digo, que tenemos que discutirlo un poco mejor. No nos ponemos de acuerdo en cosas más básicas que eso, así que ponernos de acuerdo en eso es más complicado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? Yo, profe, tenía una pregunta con el tema de dígame, pero tomo mate. Puede ser, me surgió la duda cuando hablaban del tema este de integrar todo en el mismo chip. ¿Puede ser que es lo que hayan hecho con los últimos chips en las MacBooks? Que integraron todo lo que es RAM, tarjeta de video, chip, todo en el mismo, digamos, chipset. ¿O es otra cosa aparte, digamos, eso? No estoy tan familiarizado con las MacBook, porque de hecho no tengo una, y no las estudio, pero supongo que sí. ¿Por qué? Porque han avanzado tanto. Primero que, digamos, ya casi nadie actualiza, va cambiando componentes, ¿sí? Uno se compra una MacBook, y menos una notebook, ¿sí? Uno se compra una notebook y en el primer mundo, cuando se cansó de usarla o cuando ya se pone media vieja, compra otra, ¿sí? La entrega en parte de pago y se saca otra. Entonces, ahí es donde donde ya no tiene tanto sentido tener placas separadas para la RAM, para la ROM, entonces yo tranquilamente lo podría integrar todo y ahorrar espacio, ahorrar consumo, ¿sí? Hay otra cuestión de arquitectura, ¿sí? No es lo mismo una arquitectura x86 que una arquitectura ARM. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de esas dos cosas? Sí, lo que ha hecho Apple es cambiar arquitectura ARM. ¿Lo que, perdón? Lo que ha hecho Apple es cambiar a toda arquitectura ARM. Ah, bueno, que ahora entonces sí. Entonces sí, tienen así. problemas con las aplicaciones que cuesta correrlas en ese tipo de arquitectura. Claro, listo. Entonces ya sé. Sí, si cambió arquitectura ARM, a ver, la arquitectura x86 es una arquitectura Intel, ¿sí? Intel fue el que creó el microprocesador, ¿sí? Intel sacó el microprocesador y dijo, vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Ahí, la arquitectura x86 tiene 86 instrucciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 86 comandos para hacer cosas. ¿Qué es lo que hacen los programas? Se reparten esos programas, decodifican lo que hay que hacer en 86 pasos, ¿sí? En 86 opciones, ¿sí? Mover, multiplicar, sumar, restar, ¿sí? Pero en 86. La arquitectura ARM es una arquitectura distinta que tiene alrededor de 30 comandos. Entonces uno tiene que decodificar eso, en vez de en 80 opciones, en 30 opciones. ¿Qué es lo que pasa? Que más de una vez hay que combinar a 2, 3 opciones para hacer lo mismo que con esta, si en una sola. A grosso modo, ¿se entiende eso? No, profe, no entendí. ¿Qué es eso que tiene que ver con los 32 y 64? No, 32 y 64 son los bits de los datos de memoria. Es otra cosa. Estamos hablando a bajo nivel. Esto es muy electrónica de abajo del micro, ¿sí? Esto ustedes no lo van a ver nunca, pero es cómo funcionan las cosas. Por eso es que no les funcionan las aplicaciones en ARM. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije que ustedes escriben en C, ¿sí? Ustedes escriben un código en C, compilan. ¿Eso qué quiere decir?
que se traduce a los 1 y 0 que hablamos antes, ¿no? Al lenguaje máquina. Esa traducción al lenguaje máquina se traduce en diferentes instrucciones que el micro tiene que seguir, ¿sí? Hay un listado de instrucciones que el micro sigue. No me puedo ir de ese listado, ¿sí? No le puedo pedir al micro que haga cualquier cosa. Cualquier cosa que está acá arriba, la tengo que traducir en alguna de esas instrucciones que tengo para realizar. Sé que es complejo porque nos falta aprender un montón de cosas para entender esto, pero que si les quede un poquito la idea, yo ya me quedo contento. Entonces, el lenguaje que yo programé acá arriba, yo programé el lenguaje C, se traduce en código máquina, acá abajo para que lo entienda el micro. Para que lo entienda el micro tiene opciones para hacer cosas, tiene 80 comandos para hacer. ¿Sí? La arquitectura de x86 tiene 86 comandos, 85, 83, depende de la versión, pero por ahí anda. Entonces, cuando yo escribo algo, el compilador, ¿sí? El lenguaje, el programa con el que escribí, ¿sí? El compilador en C lo traduce en eso. Cuando yo escribo para ARM, yo puedo escribir el mismo código para ARM, que haga lo mismo, que imprimo no la mundo, pero lo va a traducir en 30 comandos. ¿Sí? Entonces por ahí tiene que poner, para hacer lo que en este hacía en un comando, acá tiene que usar 3 a veces. Tiene que combinar 3 para hacer lo que acá tenía uno específico. ¿Sí? Entonces, internamente trabajan distintos. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? Son distintos y tienen dos ventajas. Son contrapuestos, ¿no? El x86, ¿sí? El lenguaje, la arquitectura x86, la arquitectura Intel, tiene la ventaja que es más rápida. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una instrucción en vez de 3 que tiene que hacer para hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces es más rápido esa arquitectura. Pero, para yo poder hacer una, tengo que diferenciar entre 86, mientras acá tengo que diferenciar entre 30. Entonces tengo que tener más electrónica desde el punto de vista de la arquitectura Intel que de la arquitectura ARM. Entonces la electrónica es más grande en la arquitectura x86. Al tener más electrónica, gasto más corriente, ¿sí? Gasto más potencia. Entonces, yo necesito batería más grande o conectar a 220, ¿sí? Por eso es que todo lo que va a pila, las iPad, salvo las notebooks, porque tienen un montón de batería, pero los celulares, todo eso va con arquitectura ARM, porque gasta mucho menos energía. ¿Sí? Si ahora las MacBooks pasaron a ARM, van a gastar, la batería va a durar mucho más. ¿Sí? ¿Cuál es la contra? Que hay cosas que son más lentas de ejecutar en ARM que en ejecutarlos en arquitectura x86. ¿Más o menos se entendió? Sí, sí. Sí. Genial. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Y los microcontroladores quedaron todos desde la arquitectura ARM. ¿Sí? Entonces son diferentes arquitecturas. Yo tengo que tener sistema operativo distinto, tengo que tener compiladores distintos, programas distintos, tengo que compilar distinto, tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Para programar esos microcontroladores se hace con Assembler. No, se hace con C. De hecho, el Arduino, si vemos el Arduino, esto, miren. Esto, el Arduino es un Arduino Mega. Esto que está acá es el microcontrolador, ¿sí? Acá adentro está la RAM, la ROM, los periféricos, todo acá adentro. Y esto se programa en C. Y esto tiene arquitectura ARM. ¿Sí? Bueno, genial, profe. Pero si ustedes fíjense las especificaciones de su teléfono, dice ARM Snapdragon 7580, no sé. Pero fíjense que dice ARM. Eso porque tiene arquitectura Intel, de arquitectura ARM. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, genial. Es un tema medio enredado de entenderlo, pero bueno, espero que me haya explicado lo suficiente. Si alguno quedó con la duda, me preguntan. Entonces, Intel y ARM son cosas distintas. Intel y ARM son cosas distintas. De hecho, hay micros de Intel que tienen arquitectura ARM. ARM es una empresa que creó esa arquitectura y vende como si fuese el componente. Y se lo vende a un montón de empresas. ¿Sí? Se lo vende a Motorola, se lo vende a Apple, se lo vende a Intel, se lo vende a cualquiera que se lo pague. ¿Sí? Entonces, por eso que Apple saca su chip, ¿qué hacen? Meten el núcleo ARM y le ponen los periféricos que cada empresa tenga ganas.
y sacan el chip ARM con esa arquitectura. ¿Sí? Por eso Apple puede... ¿A Intel no le gusta esto? No, no sé si a Intel no le gusta. Tome, don Eric. No sé si no le gusta Intel. Intel, de hecho, hace cosas con arquitectura de ARM. Le compra el núcleo para hacer algunas cosas. Son como cosas distintas. Intel tiene muy asociado y muy... A ver, Intel no es. Intel creó todo esto, así que claramente algo sabe de esto. Intel domina todo el mercado de lo que es microprocesadores de PC y servidores, ¿no? La mayoría son todos Intel. AMD hace algo, pero Intel... Hasta ahí. AMD le está dando competencia. AMD ahora con la Ryzen 5000 se fue al shot. O sea, sacó uno con 32 núcleos, 64 hilos. Sí, pero bueno, sigue siendo A mí me mucho Intel. explicaron la diferencia entre los dos, profe, que uno, como si fueran los mini núcleos que tiene, que un chip hace funcionar un núcleo, cuando se llena ese núcleo, activa el otro, y así sucesivamente, y ya está el otro, que hace funcionar todos los mini núcleos a la vez. ¿Puede ser? Sí, la verdad que nunca estudié la arquitectura de AMD o Intel por separado de los micros grandes. La verdad que he estudiado mucho de los micros chicos, ¿sí? El de los microcontroladores, sí. Pero son diferentes concepciones, diferentes empresas que hacen algo parecido, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de Intel? Que lleva mucho tiempo haciéndolo. AMD también lleva bastante tiempo. Pero todavía el mercado lo está dominando Intel, ¿sí? Y si bien AMD saca componentes que están excelentes, que están muy buenos, que pueden ser mejores por un tiempo, todos los servidores, todo eso suele estar todo armado en Intel. Intel tiene otra parte, que ya la vamos a charlar un poquito más el semestre que viene, que son la parte de FPGA. La FPGA, bueno, es como electrónica programable, ya no es, corramos un poquito de eso, pero son unos chips que a los servidores les agregan esos chips y hacen encriptación y demás directamente ahí, que eso es una diferencia muy grande que con AMD no tiene. Pero bueno, no importa, no nos vayamos tanto. Consulta, ¿vemos algo de FPGA o así no una explicación? No creo que veamos, ¿no? A ver, FPGA no vemos porque son caras, muy caras. Sí vamos a ver toda la electrónica discreta, eso lo vemos el semestre que viene en sistemas digitales. En sistemas digitales estaría bueno hacer las prácticas en FPGA. El problema es que la FPGA no es como el Arduino. Yo a Arduino le puedo decir, compren uno acá en la farmacia, la esquina de su casa, capaz que vende un Arduino, y vale 700 pesos. En cambio, la FPGA no son tan fáciles de conseguir, y los kits de desarrollo de FPGA, el más barato vale, no sé, $100. Entonces, ya no es tan accesible. Y además, el Arduino lo van a usar para todo, el FPGA no. ¿Sí? Las aplicaciones de FPGA son buenas, hay muchas cosas hechas en FPGA, de hecho la mayoría de las cosas que se ejecutan rápido están hechas con FPGA, pero no es como el Arduino, no es que van a programar una FPGA para controlar el riego de su casa, digamos, no funciona así la historia. Entonces, lamentablemente no vamos a ver FPGA. Sí vemos la parte de la electrónica. Pasar la FPGA es más o menos lo mismo, ¿sí? Otro lenguaje de programación y demás, pero bueno, vamos a encontrar la vuelta. Eso es el semestre que viene. Sí, capaz que me excedí con la farmacia, pero bueno, quería decir que en cualquier lado la consiguen. ¿Bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a pasar rápido. Hoy lo voy a tener que abandonar antes de las 11 porque tengo un trabajo final, así que a las 11. Así que antes de las 11 tenemos que terminar. Me parece bien, tengo que acostarme a dormir una vez. Gente, ¿no? Vaya a laburar, haga algo. Y volví a trabajar, profe, y me conecté a la clase. Bueno, no, si trabajó a la mañana, a la noche está bien, está bien. ¿De qué trabaja? Estoy trabajando en mantenimiento de máquinas, estoy haciendo toda limpieza en la fábrica de Ortiz, allá por la barrio Las Palmas. Mira qué bien. Bueno, genial. Bueno, les comparto. ¿Cómo Iván? No, nada, profe, continúo. Les comparto entonces algoritmo. A ver, ¿qué es un algoritmo? Algo charlamos de algoritmo, ¿no? ¿O no? No charlamos nada de algoritmo. No, que me acordé.
Bueno, algoritmo. Secuencia de pasos lógicos. Conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través de las cuales podemos hallar la solución a un problema. ¿Sí? Conjunto de pasos ordenados. Es un algoritmo. Para obtener una salida, ¿sí? Para obtener una salida coherente. Hay algoritmos en todo lo que hacemos. Nada más que no nos damos cuenta y no usamos esta palabra que tiene más onda. Cuando ustedes hacen un Fernet, tienen un algoritmo para hacer Fernet. ¿Sí? ¿Por qué tienen un algoritmo para hacer Fernet? Porque ustedes tienen que partir de la base que consiguen el hielo, el Fernet y la coca, y el vaso, y tienen que seguir una secuencia de pasos ordenados para que el Fernet les salga bien. ¿Sí? Es decir, si yo me pongo la coca, después el Fernet y después el hielo, ¿qué me sale? Esto creo que Espuma. ya lo hablo. Espuma y una cosa bastante fea. Exacto. Entonces, yo tengo que seguir la secuencia ordenada, ¿sí? Si yo quiero hacer una tarta, tengo que seguir la secuencia ordenada. Si quiero hacer una receta de cocina, tengo que seguir la secuencia ordenada. Para muchas cosas tengo que seguir una secuencia ordenada. Entonces eso es un algoritmo, ni más ni menos que es un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero determinar el área de un triángulo, ¿cuál sería el algoritmo que tengo que seguir para obtener el área de un triángulo? ¿Sí? Nada, base por altura sobre todo el área, ¿no? Eso lo saben de tercer grado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sería el procedimiento? Tengo que iniciar el programa, tengo que ingresar el valor de la base, tengo que ingresar el valor de la altura, tengo que aplicar una fórmula de cálculo y tengo que mostrar los resultados. ¿Sí? No puedo mostrar los resultados antes de ingresar los valores, no puedo mostrar los resultados antes de hacer el cálculo. ¿Sí? Esto es nada básico, ¿no? Evidentemente, a medida que yo quiera complejizar la cosa, los algoritmos se van a poner más complejos, ¿no? Pero, nada, con esto vamos avanzando. Esta es la forma de graficar un algoritmo. ¿Sí? Es un diagrama de flujo. Esto lo Habíamos hablado de algo de diagrama de flujo en la primera clase, me parece. Sí, capaz que se los conté. Sí, hablaste. A ver, el diagrama de flujo lo que hace es expresar gráficamente y resumidamente el algoritmo. ¿Sí? Yo en el algoritmo dije que iba a ingresar una variable que se llame, ingresar un dato que se llame base, y lo iba a guardar en una variable. ¿Sí? Fíjense que tengo este símbolo, que es el de inicio, este símbolo, que es leer desde el teclado y guardar en una variable. ¿Sí? Una variable es un espacio de memoria reservado para guardar un dato. Ya vamos a charlar más de eso. ¿Sí? Pero una variable es un espacio de memoria reservado para guardar un dato. Entonces estoy guardando en un espacio que le puse una etiqueta que se llama base. Estoy guardando otro dato, una etiqueta que se llama altura. Estoy haciendo una operación, que es este rectángulo de acá. Estoy haciendo una operación que voy a multiplicar lo que guardé en base por lo que guardé en altura y lo voy a dividir por 2. Y en este símbolo de acá lo que estoy mostrando es una salida por pantalla. ¿Sí? En donde voy a mostrar el valor de superficie. Y después voy a terminar. ¿Se entendió hasta acá? Si yo hago algo de esto en otro orden, no funciona. Salvo que cambie, no sé, que en vez de entrar primero la base, entre primero la altura, que sería lo mismo, pero después cualquier otra cosa que haga en otro orden no funciona. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí. Entonces, a partir de este diagrama de flujo, yo puedo pasar a un código en C. ¿Sí? Este código en C hace eso. ¿Sí? Vamos a ir a esto. Este compilador es un compilador online, ¿sí? Online gdb.com. ¿Sí? Si quieren, lo copio acá y se lo pego acá. Esa página es como un compilador es un compilador online. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podíamos usar el DeepC, el Cincha o cualquiera? Bueno, podemos usar este online también. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjense. Esta línea... ¿Me van siguiendo? ¿Quedan dudas o estoy yendo demasiado rápido? No, vamos. No, por ahora vamos bien, creo.
Si hay alguna duda me avisan, ¿no? Yo paro las veces que haga falta. Bien. Ya vamos a empezar de hacer un programa y después vamos a ir viendo cada una de las partes por separado, ¿sí? Pero vamos a arrancar haciendo un programa. En lugar de ver cada uno de los componentes y después tratar de unirlo en un programa, vamos a arrancar al revés. Vamos a hacer un programa y después vamos viendo qué es cada cosa dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es más divertido. Si no, vamos a pasarnos la mitad del semestre estudiando cosas teóricas y no vamos a hacer ningún programa. Vamos al revés. Entonces, esta línea, include stdio.h, es incluir cosas de librería. ¿Sí? Esto es una librería, una biblioteca. ¿De qué? De funciones prehechas. ¿Sí? Uno puede hacer cosas para no tener que hacer todo de cero, ¿sí? Cada vez que uno hace algo, puede reutilizar cosas que ya estén hechas. Si hay cosas que se usan muy seguido, se pueden hacer bibliotecas de esas cosas, de esas funciones, y usarlas cada vez que haga falta, para no tener que escribir todo de vuelta. Por ejemplo, esto es una función, printf, es una función que imprime en la pantalla. Imprimir en la pantalla es algo que hacemos todo el tiempo. Entonces, si yo quisiera hacer una impresión de pantalla, voy a ver que tengo que hacer, no sé, 50 líneas para imprimir la pantalla. ¿Por qué? Porque tengo que acceder a la pantalla, a la tarjeta gráfica, tengo que decirle qué imprimir, dónde imprimirlo, qué color imprimirlo. Tengo un montón de cosas que tengo que definir para acceder a la pantalla. Como eso lo voy a hacer muchas veces, no tiene ningún sentido que yo lo escriba 200 millones de veces. ¿Qué se hace entonces? Profe, disculpe. ¿Cómo? Disculpe. Esos numeritos que hay, 1, 2, 3, 4, como cada renglón, son las líneas. líneas de las que se habla. Son las líneas de código, sí. Son las líneas de... ¿Por qué? Pues ya van a ver que después les dice, tiene un error en la línea 14. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto lo que hace es usar todas unas herramientas prehechas, ¿sí? Pueden ser prehechas por el que creó el lenguaje C, pueden ser prehechas por usted en otro momento y que le cambiaron el nombre, puede ser hecha por cualquiera, ¿sí? Una biblioteca, una librería. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Dentro de esta es stdio.h, ¿sí? Es la biblioteca Standard Input Output, ¿sí? Para entrar por teclado, para salir por pantalla. Hay de un montón de cosas más, hay de operaciones matemáticas, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren hacer operaciones y quieren hacer un logaritmo, tienen que, las operaciones matemáticas básicas, la suma, resta, multiplicación, esas están directamente en el C. Pero si uno quiere hacer operaciones complejas, tiene que llamar a la librería matemática para poder hacerlo. Ahí Ian dice, ¿por qué printf y no print solo? No tengo una respuesta. En realidad, porque este es un nombre, ¿sí? Le pusieron printf. Porque venía de print en file, pero en realidad después esto quedó genérico. Entonces, para cualquier cosa que hay que imprimir, printf. ¿Por qué el nombre que le pusieron? Sí, Federico. Printf sería el nombre de la librería, o sea, la librería tiene más código, digamos, adentro. No, el nombre de librería es stdio. El nombre de Ah, librería es stdio. La función se llama printf. Hay una función adentro de la librería que se llama printf y hay otra función que se llama scanf. ¿El printf es solamente para números enteros? No, Oh, espere, ya vamos despacio. Espere, no se apure. ¿Venimos hasta acá? ¿Se entiende esto que hicimos acá con el include? Sí. Bien. Esto que dice int main, main es la función principal. Entonces, cuando yo arranque mi programa, cuando yo le dé doble clic al exe que voy a generar, me va a arrancar por el main. Va a arrancar por acá. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar secuencialmente los pasos que están acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuál es el primer paso que tengo? Fíjense que esto se abre con llave. Entonces, todo lo que esté adentro de la función main tiene que estar abierto una llave y se cierra la llave, ¿sí? Eso es lo que define lo que está adentro. ¿Qué es lo que hace este programa? Fíjense que dice int base punto y coma. Acá estoy declarando una variable, ¿sí? Una variable base. ¿Se acuerdan que la variable era un espacio de memoria que reservo para guardar datos? ¿Sí? Entonces estoy reservando un espacio de memoria que le estoy diciendo que se llame base. Se podría llamar Pepe, Juan o Carlito, ¿sí? Se puede llamar lo que sea.
yo le puse la etiqueta base a ese espacio de memoria. ¿Para qué? Para después referirme a ese espacio de memoria con esa etiqueta. ¿Está muy bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esta palabra int, que está antes, es por el tipo de dato que yo voy a guardar ahí. Hay tipo de dato entero, tipo de dato con coma, tipo de dato de caracteres, tipo de dato más grande, más chico, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Esto es un tipo de dato entero, ¿sí? Tengo 16, no. Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. ¿Cuántos bits tengo? Depende del tipo Entonces, de dato. int es para nombrar la variable. Int es el tipo de dato que voy a guardar en base. Claro. Es un tipo de dato integer, con lo cual quiere decir que no puedo poner una base que sea 5,5, porque es un tipo de dato entero. ¿Sí? Es un 5 o 6. ¿Sí? No es un dato con coma. Si yo tuviese un dato con coma, acá tendría que poner float. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero es para que vayamos entendiendo qué es cada parte. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí, sí. Bien. Sí, sí. El float puede ser, aparte de un número con coma, un número entero. Sí. Termina cada sentencia en lenguaje C. Sentencia es cada una de estas cosas que yo... cada una de estas cosas que yo escribo, ¿no? Cada línea de código es como una sentencia. Cada sentencia en C termina en punto y coma. ¿Por qué? Porque Daniel Ritchie, que inventó el C, se le ocurrió. ¿Sí? Nada. Porque sí. Fíjense que acá estoy declarando 3 variables, quiere decir que estoy reservando 3 espacios. Uno que le puse etiqueta altura, uno que le puse etiqueta área, y uno que le puse etiqueta base. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? ¿Dudas? Sí, profe, sí. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Ninguna duda? Genial. No, profe. No, profe. Después, ¿qué es lo que seguimos? Declaramos esos 3 lugares, y después, ¿qué hacemos? Imprimimos algo. Calculamos el área. Esto es un título. Fíjense que uso la función printf, paréntesis, y entre comillas, pongo lo que quiero imprimir. ¿Qué significan los colores? Los colores son ayudas, esto es un IDE, termina siendo un entorno de desarrollo, ¿no? Me ayuda a diferenciar las cosas. Entonces, fíjense que si yo le saco la comilla a esto, me cambia el color. ¿Sí? Porque me está diciendo falta algo ahí. Si yo le pongo comillas, fíjense que me llega la comilla hasta el paréntesis y el punto y coma. Y yo no debería tener el punto y coma y el comilla en paréntesis. El punto y coma y el paréntesis en verde. Porque quiere decir que es texto, y eso no es texto. Entonces, son como ayudas del compilador que me va mejorando un poco y me ayuda a escribir. ¿Sí? Se van a poner solas, ¿no? Y depende de cada compilador, se van escribiendo, se van cambiando de color, esto le pueden configurar ustedes. Bueno, en este creo que no, pero si no, en los compiladores de escritorio le pueden configurar las funciones de un color, de texto de otro, ¿sí? Entonces, ¿yo acá qué estoy haciendo? Vamos haciendo por parte. Hagan de cuenta que eso te va abajo no está. Fíjense que dice, acá calculamos el área. ¿Sí? Voy a tener un título que dice que voy a calcular el área. ¿Sí? Y después, esto que está acá en otro color, fíjense que yo le puse barra asterisco y asterisco barra. Lo comenté. Quiere decir que eso no lo compila. Lo toma como si fuese, yo acá puedo escribir cualquier cosa y no me va a dar error, nada, porque lo toma como si fuera un comentario, una línea mía. ¿Sí? ¿No? Pues yo acá le puedo poner un comentario, barra, barra, no sé, título. Y esto no es parte del C, no se compila. ¿Sí? Es un comentario que yo pongo. Cuanto más comente mi código, más fácil es después de saber qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Y lo que está entre comillas también no es un comentario? ¿O? No, lo que está entre comillas se va a imprimir en pantalla. Entonces yo cuando, fíjense que acá dice lenguaje C, ¿sí? Y fíjense que el compilador este online tiene un montón de lenguajes de programación en lo que yo podría escribir. Voy a escribir en C y le voy a dar run. Cuando yo le doy run, fíjense que acá abajo me va a decir, acá calculamos el área. Programa terminado. ¿Sí? ¿Se entiende?
Claro. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Yo sí entendí. Bien. Si yo acá le cambio por, qué sé yo, acá calculamos la superficie, ¿qué va a aparecer? Me va a imprimir eso, ¿no? Acá calculamos la superficie. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que esto que dice el título acá, no lo imprime porque es un comentario, ¿sí? No lo tiene en cuenta. Fíjense que si yo le saco las dos barritas de comentario, me cambia el color, y si yo lo compilo, ¿qué va a pasar? Me va a decir, la compilación falló debido a los siguientes errores. ¿Sí? En la main C, 2.11, 2.47, quiere decir, en la línea 11, fila 47. La columna 47. ¿Sí? Acá en el título dice, título no está declarado. Primer uso en esta función, porque está pensando que es una variable, ¿sí? Y yo no la declaré. Entonces, si le pongo así, lo toma como un comentario y no lo tiene en cuenta para la compilación. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Este programa, después le voy a subir, este programa no está escrito acá en esto, acá está el programa. Esto se lo voy a subir, el apunte de diapositivas, y van a tener que empezar a trabajar en consecuencia. ¿Sí? Vamos a ir trabajando todo el año con esto. Así que, nada, si ustedes van entendiendo lo que es este programa, voy a subir este video también, entonces van a poder ir diciendo, acá el profe dijo esto, acá el profe dijo aquello, con lo cual van a poder trabajar en algo de esto. ¿Sí? Si hace falta que lo anoten o no, no sé, eso como ustedes quieran. Bien, entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Hicimos calculamos la superficie, ¿sí? O sea, pusimos el título. Ahora sacamos el comentario, ¿y qué dice esto? Printf ingrese base, otro título que dice que tengo que ingresar la base. ¿Sí? Le agrego un /n. Este /n es para hacer un enter. Vamos a hacer así. Este /n es para hacer un enter. Fíjese que si yo no lo pongo y le doy run, ¿qué va a pasar? Se escribe como el de arriba. Acá calculamos la superficie, ingrese base. Fíjese que está todo junto. ¿Sí? Porque sigue escribiendo de donde quedó el cursor. Entonces /n es para darle un espacio, o sea, un renglón abajo. /n, barra invertida n, ¿no? La barra, no la que está, Sí. la otra barra, ¿no? La de alt 92 es esta barra. Entonces dice ingrese base. El scanf lee lo que yo voy a poner por teclado. Tengo que respetar esta sintaxis sí o sí. No puedo no respetarla, ¿no? Entonces dice %d. ¿Por qué? Porque voy a leer un número entero. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué pongo, qué no pongo, cuándo son otros %, ¿sí? Pero vamos entendiendo el primer programa en C. Entendamos el primer programa en C y después avancemos. Entonces, entre comillas, tengo que poner %d, que eso quiere decir que voy a leer un número entero. Y lo voy a guardar en base. Tiene que tener el ampersand porque es para decirle que es una etiqueta que se llama base. ¿Sí? Que guarde la dirección de memoria a la que refiere la etiqueta base. ¿Sí? ¿Lo repite, profe? Lo de scan. No entendí bien. El scanf necesita este %d, entre comillas, que quiere decir que va a leer un número entrado por teclado. Claro. La coma, y después el ampersand, que es esta, que es la i, esta que está arriba del 7, que quiere decir que lo va a guardar en la variable base, en esta variable que guardé acá arriba, que declaré acá arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, lo retiene en memoria. Sí, lo guarda en la memoria RAM, en un espacio de memoria RAM que yo dije que se va a llamar base. Le puse una etiqueta a ese espacio de memoria RAM que se llama base. ¿Sí? ¿Sí? O sea, profe, que el scan lo que va a hacer básicamente va a leer un número que ingresemos con el teclado, Exacto. dijo, ¿no? Exactamente, esa hace Va a el ingresar el número comando. por teclado y lo va a guardar en una variable base. Profe, los Sí. renglones que usted no usa, como el 2, el 13, No pasa nada. los deja. Yo lo puedo hacer así hasta donde igual. Es todo lo mismo, digamos. Bien. Estoy separando nomás para que se vea un poco más lindo. Ahora fíjense que hago lo mismo. Imprimo otra línea que dice ingrese altura.
Le pongo ahí una barra N para hacer otro Enter, y esto una barra T para hacer una tabulación, si son 4 espacios, pero podría no estarlo, y le puedo poner un espacio ahí. Y hago otra scanf, que voy a leer otro número, y lo voy a guardar en altura. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Área va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Sí? Hago una cuenta. Lo que está en base, por lo que está en altura, lo divido por 2. ¿Sí? Y después, imprimo. La impresión de un número, el área es %d. Entonces, cuando la función printf encuentra un %d, se va hasta después de la coma y busca lo que hay ahí y lo imprime. ¿Sí? Lo cambia por el número que hay en área. Entonces, si yo corro este programa, fíjense que dice ingrese base, no sé, 20, Enter. Lo estoy ingresando con el teclado, ¿no? Ingrese altura 5, Enter. El área es 50. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Y qué es el return cero? Sí, profe. El return 0, ya lo vamos a ver más adelante. Para que Porque, se revuelva a ejecutar. no, el return 0 es porque este tipo es por los tipos de datos de la función. ¿Sí? La función main está es un tipo de dato int, con lo cual retorna un valor. ¿Sí? Esto es por cómo está hecho en el C. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Por ahora, pónganselo a todos los programas. Cuando pongan int main acá arriba, pongan return 0. De hecho, si ustedes inician un programa nuevo, fíjense, o sea, entran a GBD y, a ver, fíjense que ya les aparece, ¿no? ¿Sí? Esto les aparece por defecto. Hola mundo, return 0 y incluye la stdio. ¿Sí? Si ustedes esto acá seleccionan lenguaje C y lo corren, van a ver que aparece hola mundo. ¿Sí? Entonces, ya por defecto aparece el include stdio para que puedan usar la función printf, porque si ustedes esto no lo ponen y le quieren compilar, va a decir, ¿no? La función printf no está declarada, no es incompatible. Ah, pero acá lo está haciendo por... Claro, ¿eh? Se incluye, como dice, te olvidaste poner esta línea, la pusimos nosotros. Profe, a veces sabe incluir también en la función main, sabe tener como argumento adentro void, pero no sé para qué. Sí, en vez del int, el void acá. Dentro del paréntesis, creo que lo sabe. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. El void quiere decir que no retorna ningún dato, que no recibe ningún dato. ¿Sí? Y dejar el paréntesis vacío quiere decir que no recibe ningún dato. Así que poner el void o no ponerlo es lo mismo. Eso no sabía para qué lo tenía o no. Sí, es lo mismo. Bien, entonces... ¿Y qué era el scanf? El scanf, acá estaba. El scanf era leer desde del teclado, ¿sí? Lee datos del teclado, lo que entra por teclado. Como es %d, es un número. Entonces, en definitiva, lo que ustedes van a tener que hacer es leer el apunte de algoritmo que le voy a subir, que es cortito, que es más o menos lo que hablamos hoy, pero es cortito. Van a tener que entrar a la página y modificar y probar su propio programa. Copien lo que yo hice y tóquenlo, modifíquenlo, hagan, jueguen con eso. ¿Sí? Después van a tener que diseñar un algoritmo que calcule el área de un círculo. ¿Cómo será el área de un círculo? Tendrá que pedir el radio. En vez de pedir la base y la altura, tendrá que pedir el radio nomás. Y después tendrá que hacer la fórmula. ¿Cómo es la fórmula del radio? Tipo radio cuadrado, ¿no? Usen, en vez no pongan pi, porque la letra pi no la va a entender, ¿sí? Porque tengo que llamar otras cosas, poner otras definiciones. Pongan 3, en lugar de poner pi, que es 3,14, pongan 3, porque estamos trabajando con números int. Entonces pongan 3 por radio, ¿sí? Y, profe, ¿no se puede importar algo de matemática, una biblioteca? Sí, pero vamos a mantenerlo simple, es el primer programa. Mantengámoslo simple. ¿Sí? Ya vamos a tener tiempo de complicarnos la vida. Entonces, hagan 3 por radio, entonces están haciendo algo así como pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y nos muestran.
¿Sí? ¿Se entiende esto? Claro, sin No, coma no. ponemos el pi. O sea, 3 Claro, solos. sin coma el pi. Sin coma porque estamos trabajando con variables tipo int. Y después hagan una actividad que en la otra dice diseñar un programa que muestra el resultado de la multiplicación de dos números que se ingresan por teclado. ¿Sí? Son dos programas muy tontos, pero quiero que empiecen a meter mano ahí. ¿Sí? Ok. Eso hoy o mañana o cuando pueda les voy a subir este video, les voy a subir las actividades para que las puedan completar en el Classroom, les voy a subir el apunte, ¿sí? Entonces ahí van a tener todo para empezar a trabajar. Esto se los dije en su momento y se los voy a volver a repetir hasta el cansancio. No quiero que recursen la materia, ¿sí? Por ahí acá hay un par que están recursando, no quiero que la recursen, ¿sí? La decisión es de ustedes, ¿sí? No es una materia Profe. que van a poder aprender en la noche anterior. Bueno, vos después tienes que hacer un trabajo. Lo puede mutear porque Ahí lo lo escucho. Gracias. No es una decisión, no es una materia que van a poder aprender la noche antes del parcial, ¿sí? Una materia que tienen que ir sistemáticamente aprendiéndola. Se sientan 15 minutitos, hacen esto y ya dieron el primer paso para regularizar la materia, ¿sí? Vayan paso a paso. No van a poder hacer todo el último día. No lo van a entender, porque no van a entender cómo hacer el algoritmo, ¿sí? Entonces, vayan de a poco y van a ir entendiendo cómo es el algoritmo, van a poder preguntar las dudas, van a poder avanzar. Los que están recursando, no me dejan, díganme si me equivoco, que no van a poder aprenderlo en una noche. ¿No? Entonces yo les sugiero que lo vayan sistemáticamente aprendiendo. ¿Sí? Sugiero. Si no, nos vemos el año que viene. ¿Sí? Pero no quiero. Corta. Corta la 8. Es así, funciona así. ¿Sí? Yo no quiero que recursen, pero me pagan por, dentro de otras cosas, verificar que ustedes aprendieron. Por hacerlo recursar. Tengo una comisión ahí. Claro. Profe, ¿podría poner de vuelta el PowerPoint segundo así le saco una foto? Antes, así. Lo voy a subir igual, ¿no? Pero... Sí, pero es para rápido. Es para la parte del programa. Profe, Gracias. hay un editor de código online también, Sí. replit.com, Sí. que es colaborativo, o sea, se pueden conectar varias personas al mismo tiempo. De última, así es más fácil a los chicos ir viendo en tiempo real lo que van escribiendo. Puede ser ese. Si ¿Cómo se llama, quieren, le che? paso. Sí, ¿Qué pásamelo. cosa? Replit, Repli. ahí le paso el link. Dale. Ahí lo paso dale, por el mira. grupo de WhatsApp. Dale, genial. no. ¿Qué es lo Sí, que está hace? bueno. Nada, hay miles de millones de herramientas que cambian todos los años, así que nada, yo las cambio, las voy cambiando también, no hay problema. Bueno, chicos, los tengo que abandonar. Bueno, profe. ¿Qué tengo suerte? Espero que se haya entendido un poco lo que charlamos hoy. Voy a subir el video con todo y cualquier duda y consulta lo charlamos la semana que viene, si les parece. Dale. Buenísimo. Fin de semana, disfruten el fin de semana y cuídense. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Me voy a poner luces a todas las cosas en casa. Al perro lo voy a poner así. Exactamente, ¿vale? Se va a volver loco, entonces. Más adelante vamos a hacer un montón de cosas interesantes. Me parece perfecto. ¿Tiene clases jueves y viernes? Ah, eso es una gran duda. No, jueves y viernes no. Es feriado a muerte. Nacional. Ah, listo. Feriado De una. y- Gracias. No. Hoy es el último día. Disfruten el fin de semana. Dale, Chao, profe. gente. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Que anden bien. Nos vemos, profe.